Esta semana se posiciona Donald Trump como el nuevo presidente de Estados Unidos y muchos no tienen un contexto premercado para la semana. Por eso vamos con el análisis premercado de esta semana, que va del 20 de enero al 24 de enero. Esta semana fue importante para los mercados entendiendo que se proporcionaron datos de inflación que terminaron por satisfacer las expectativas del mercado. Sin embargo, se viene la próxima semana con el posicionamiento de Donald Trump como el nuevo presidente de la economía americana. También es importante mencionar que unos mercados con respuesta positiva esta semana generaron movimientos que estuvieron acorde con nuestros análisis propuestos la semana anterior, permitiéndonos de alguna u otra manera mantener ciertas perspectivas en función a los movimientos actuales. Para este análisis vamos a tener en cuenta como primera instancia el índice del dólar. Vamos a empezar con Dixie. Luego vamos a seguir con todo el tema de Forex, donde vamos a analizar euro dólar, libra dólar, el australiano dólar y el dólar contra el canadiense. Luego vamos a finalizar con todo el tema de los índices. Vamos a hacer un recap o vamos a mirar cuál es el estado actual que está presentando Standard Poor's 500 y Nasdaq 100. Entonces vamos con eso. Bueno, empezando por el mensual del consentido, vamos a empezar con Dixie, donde todavía seguimos teniendo reacción en realidad con esta zona. No ha cambiado mucho la perspectiva. Seguimos teniendo cierto tipo de conflicto y lo podemos ver en esta mecha acá, donde de alguna u otra forma estamos empezando a generar cierto tipo de reacción en ese punto, o por lo menos una dificultad que le está costando al precio obviamente continuar con su recorrido alcista. También es importante tener en cuenta que en todo el tema del sentimiento, el sentimiento sobre el dólar está en un punto máximo, donde de alguna u otra forma ya empieza a generar como cierto tipo de cautela porque puede empezar a mostrar unos movimientos obviamente de corrección o movimientos bajistas para los próximos días, semanas o meses. Entonces es importante tener en cuenta ese aspecto. No cambia mucho en realidad el análisis que hay en esta temporalidad. Sin embargo, seguimos manteniendo como esta misma perspectiva y estos mismos puntos de interés. En la temporalidad semanal en realidad todavía no seguimos teniendo como puntos importantes. La estructura continúa estando acá. Vemos cierto tipo de dificultad obviamente ya llegando en la zona, reacciones contrarias del precio. Adicional a eso, quiero marcar de pronto una zona que puede ser interesante a tener en cuenta y es esta zona de acá, donde en esos puntos de acá se encuentran unos perfiles en el diario bastante interesantes que pueden ser de pronto tomados y acá en esta temporalidad podríamos empezar a generar como cierto tipo de conflicto ahí con con ese desequilibrio que tenemos en ese punto. Entonces es importante tener en cuenta esta zona de acá como un próximo punto de interés donde podríamos tener cierto tipo de conflicto. Sin embargo, está obviamente sujeta a una confirmación del punto de ahí. Sin embargo, actualmente para mí la perspectiva más clara o la perspectiva que a mí me gustaría que sucediera y en los cuales voy a estar esperando ciertos tipos de movimientos es un movimiento bajista donde se presente cierto tipo de corrección de este movimiento semanal y a partir de eso pues también ya empezar a hacer una toma de decisiones. Sabemos que este es el punto de interés próximo en el cual tengo los ojos y el punto estructural dentro de esta temporalidad está en este punto de acá. Ya aquí en el diario ya sí se empieza a ver un poquito más de la congestión y prácticamente como movimientos que estábamos viendo, que estábamos esperando la semana pasada. Tenemos este movimiento de corrección, que era lo que estábamos esperando, un movimiento de reacción que generara una corrección del último movimiento alcista en función a la estructura. Este continúa siendo el punto estructural, a menos de que este precio vaya hacia el siguiente objetivo que hay dentro de la estructura. Sin embargo, por el momento no ha tenido esa confirmación, solamente hemos tenido como ese movimiento de corrección dentro de la estructura y este sería el siguiente objetivo. Sin embargo, es importante analizar cuál va a ser la reacción en este punto, porque ya estamos empezando a ver como cierto debilitamiento dentro de la estructura, que nos puede llevar obviamente a tomar puntos que sean mucho más abajo. La estructura continúa siendo acá. Este es la parte de la liquidez o del flotante, obviamente que estamos presentando en la temporalidad semanal. Entonces puede el precio venir a buscar esos puntos y a partir de ahí empezar a generar ciertos tipos de reacciones contrarias. Por eso es que tenemos marcada esta zona de acá del semanal, que esta de acá es la zona marcada acá del semanal, donde el precio puede venir, tomar esos puntos y generar cierto tipo de reacción. Sin embargo, obviamente sabemos que eso está en pro, obviamente, de un tema de confirmación. Sin embargo, ¿qué sucede si el precio continúa su movimiento estructural? Seguiría prácticamente su movimiento natural, tomaría ese punto de ahí y ya partir por encima de este punto ya buscaríamos ver qué reacción empieza a tener. Sin embargo, la estructura continúa siendo alcista, ya presentamos ese movimiento de corrección que esperamos la semana pasada. La idea mía y para mí lo más importante sería que el precio viniera a buscar esta liquidez que tiene acá o este flotante. Sin embargo, es importante también tener en cuenta la estructura de temporalidades mayores o la estructura por lo menos que viene teniendo el diario con el fin obviamente de que no hemos tenido una corrección o no hemos tenido una confirmación lo suficientemente fuerte para confirmar una reacción de esa zona semanal.
Perdón, de la zona mensual. Bueno, en el 4 horas se vio un poquito como de la indecisión que se vivió durante la semana. Logramos tomar este punto de acá. Son puntos importantes a nivel estructural. Sin embargo, el precio todavía viene tomando los puntos y generando una reacción que a mí, desde mi perspectiva, no me genera confianza para seguir buscando movimientos de continuación bajista. Sin embargo, ya tenemos puntos, obviamente, de liquidez importantes que el precio puede tomar, como puede ser este flotante que tenemos acá y este siguiente punto de acá. Obviamente son puntos que pueden ser tomados o que pueden ser, obviamente, alcanzados fácilmente, entendiendo de que tenemos una temporalidad diaria que nos está mostrando un objetivo mayor. Entonces, analizando más o menos cómo viene presentando este tipo de movimiento, es importante tener en cuenta las zonas de reacción, cómo estamos reaccionando. Actualmente el 4 horas no nos está mostrando todavía tomas que sean lo suficientemente fuertes como para seguir buscando ese movimiento bajista. Sin embargo, es importante tener en cuenta los puntos que tenemos marcados, porque el precio puede tomar ese flotante de ahí y empezar a mostrar un sentimiento completamente distinto. Sin embargo, teniendo en cuenta el nivel de jerarquía, sabemos que el diario está presentando movimientos y reacciones a zonas que son de una temporalidad mayor. Entonces, el siguiente objetivo en función a la estructura sería esa zona ahí del diario. Bueno, directamente pasando con euro dólar, tenemos el gráfico mensual, seguimos presentando ese conflicto en esa vela mensual. Sabemos que todavía tenemos posibilidad de seguir viendo recorridos. Sin embargo, el precio ya empieza a tener cierto tipo de conflicto, entendiendo también el punto o la instancia en la cual está el dólar, ese sentimiento donde ya se alcanzó como un máximo dentro del sentimiento que tiene de percepción el dólar. Entonces eso también empieza ya a generar como cierto tipo de riesgos para este movimiento bajista que tuvo el euro dólar. Entonces es bastante importante empezar a ver qué tipo de reacciones empiezan a generar en esta zona y qué tipo de continuación obviamente se puede presentar en función a la estructura. Bueno, la verdad es que el mensual no presentó como cambios significativos y la verdad es que el semanal tampoco tenemos un cambio bastante significativo. Teníamos adelantando o veníamos teniendo como un movimiento alcista la semana anterior, donde de alguna u otra forma nos pudiera empezar a generar unas reacciones que sean lo suficientemente importantes en temporalidades menores, como lo son el diario y 4 horas. Sin embargo, vemos que en el semanal todavía no se presenta una claridad que sea lo suficientemente fuerte. Tenemos este como el siguiente, como el punto estructural todavía. Seguimos manteniendo esta zona porque puede ser una zona que a futuro genere una reacción importante. Entonces, dentro del gráfico semanal, en realidad es que no se han presentado todavía cambios lo suficientemente significativos. Sin embargo, para mí es importante y relevante que usted entienda la calidad de este movimiento, donde de alguna u otra forma se empieza o se observa cierto tipo de indecisión, donde ya se empieza a generar una toma de decisiones contrarias o un ingreso de volumen o de sentimiento contrario dentro de este par. Bueno, una temporalidad diaria ya que se ve mucho más clara. A nivel estructural teníamos este movimiento bajista que venía presentando el precio. Este continúa siendo el punto estructural. Adicional a eso, logramos ya de tomar este punto. Sin embargo, durante la semana se empezó a presentar ese movimiento de corrección. Sin embargo, este movimiento de corrección continúa estando dentro de la estructura. Entonces, para mí, en función al análisis, obviamente sería la continuación de esa estructura hasta el siguiente punto estructural, que sería este de acá abajo. Sin embargo, esto debe de ir acompañado, obviamente, con la narrativa que nos viene presentando Dixie. Em, para eso es bastante importante mantener los ojos en H4. Vamos a ver más o menos cómo se vienen presentando los movimientos, donde de alguna forma se empieza a presentar como cierto agotamiento del movimiento. Entonces eso nos daría indicios a poder seguir viendo ese movimiento de continuación estructural. Sin embargo, obviamente no tenemos todavía como los recursos suficientes para empezar a mostrar o a empezar a generar cierto tipo de sentimiento que vaya a tomar por lo menos que sean estos puntos de acá. Bueno, el 4 horas en eurodólar se ve un poquito más limpio. La verdad es que tenemos un poquito más de movimientos interesantes o importantes a analizar. em, Teniendo en cuenta obviamente que este movimiento ha sido un poquito más fluido que el que trae el dólar como tal. Sin embargo, seguimos presentando como los mismos tipos de incógnita. Todavía no presentamos unos niveles que sean lo suficientemente importantes para poder confirmar una reacción en este punto que nos lleve a generar o a tomar ese punto estructural de acá arriba. Sin embargo, obviamente es importante tener en cuenta esa temporalidad diaria donde ya se empieza a ver cierto tipo de reacción que obviamente a nivel estructural y teniendo en cuenta esa correlación de temporalidades nos podría enviar fácilmente obviamente a tomar el, el siguiente punto a nivel de estructura. Tenemos estos puntos de acá importante. Yo tendría en cuenta más o menos a inicio de semana cómo toma estos puntos porque ya estamos viendo el flujo, que el flujo de operaciones o el flujo de las órdenes está yendo en función obviamente a ir a buscar un punto mucho más abajo. Entonces tendría en cuenta estos puntos de acá
Y también me gustaría analizar qué reacción tiene en este punto de acá y el contacto que tenga ya con este desequilibrio que tenemos acá, que es el desequilibrio que obviamente generó o el desequilibrio más relevante a la hora de tomar ciertos puntos importantes a nivel estructural. Sin embargo, obviamente, como les digo, la balanza o las probabilidades se están yendo en función a seguir presentando movimientos de continuación bajistas porque la temporalidad mayor así lo demanda, se está respetando la estructura. Entonces tendría esos puntos de acá como interés. Me gustaría ver más o menos cuál es la reacción del precio en esos puntos, a ver si me da cierto indicio de continuación ya obviamente como agotamiento a esos puntos. Sin embargo, es importante tener en cuenta de que mientras que la estructura se tenga, tenemos también las posibilidades de que el precio continúe yendo obviamente a tomar lo que viene siendo los objetivos del próximo bajo a nivel estructural. Bueno, en la libra dólar es importante también tener en cuenta ese nivel de correlación que tenemos con Dixie, en donde de alguna u otra forma también seguimos presentando esos movimientos bajistas, cierto tipo de reacción. Sin embargo, como lo mencionamos en la sesión pasada, este es un par que la verdad tiene mucha fuerza bajista, su estructura viene siendo muy limpia, fácilmente podríamos llegar a tomar estos puntos de acá. Entonces es bastante importante tener en cuenta eso, que seguimos teniendo vivo este objetivo dentro del mensual y ya tomamos el primer punto, sin embargo lo tomó con bastante fuerza, lo cual a mí dentro de mi perspectiva y dentro de mi análisis todavía sigue mostrando cierta inclinación de ventas, obviamente que nos puede llevar hasta tomar este punto donde tenemos una oferta flotante bastante interesante. Bueno, un semanal la verdad que bastante limpio, teníamos la reacción de esta última zona de acá, venimos de esa reacción del mensual donde de alguna forma ya empezamos a tener claramente ese desplazamiento y esa reacción donde ya fue confirmada desde puntos anteriores. Sin embargo, en esos puntos de acá es importante tener en cuenta esa relevancia que tuvo este punto, porque de alguna otra forma es el punto donde tenemos nuestro punto estructural. Precio viene presentando ese movimiento bajista bastante claro, sin embargo ya empezamos a ver cierto tipo de reacciones o cierto tipo de conflicto. Obviamente, sin embargo, esto en temporalidades menores se debería ver un poquito más claro. Tenemos ese punto mensual donde el precio puede extender otra semana y puede tomarlo. Sin embargo, eso ya es una decisión que tomaría el mercado. Tener en cuenta esas temporalidades menores ya en el punto en el que estamos es bastante importante para poder generar cierta correlación o generar una correcta perspectiva en función a lo que viene haciendo el mercado. Importante también, estas semanas tenemos resultados dentro de dentro del calendario económico como para pares como la libra y para el euro. Entonces es importante tener en cuenta también esos datos porque esos datos van a ser en realidad catalizadores para poder ver movimientos de pronto que sean mucho más volátiles dentro de estos pares, obviamente que traen monedas europeas. Y la verdad es que el diario de este par a mí me gusta bastante porque es muy claro con su estructura, es muy claro con su decisión, es muy claro con sus puntos más relevantes. Ese sigue siendo el punto estructural del diario. Si el precio extiende y logra tomar ese es el siguiente bajo, que dejó obviamente a nivel estructural, que me hubiera gustado que ese movimiento de corrección fuera mucho más profundo, más o menos como hasta esta zona. Sin embargo, todavía no hemos como confirmado hasta que no alcancemos el siguiente bajo. Sin embargo, el precio ya muestra como cierto tipo de intención que puede ser importante e interesante también analizar. Sin embargo, obviamente tenemos ese desplazamiento bajista en el diario donde todavía las probabilidades y el sentimiento continúa siendo bajista. Este movimiento de corrección que lo veíamos desde la sesión pasada porque veíamos que el dólar podría frenar. Entonces esa intención de que el dólar frenara podría generar de alguna otra forma una pausa dentro del movimiento bajista que tenía la libra. Sin embargo, obviamente todavía se sigue manteniendo ese tipo de expectativa y de optimismo porque así lo muestra el nivel estructural técnico. Entonces, alcanzar ese punto es bastante relevante porque ya cambiaríamos nuestro punto estructural a este punto de acá. Sin embargo, obviamente para mí, dentro de la perspectiva, me hubiera gustado una corrección más larga, que puede suceder todavía porque hasta que no alcancemos este punto no tendríamos confirmación de un nuevo punto estructural, entonces se podría seguir moviendo libremente dentro de un movimiento interno de la estructura. Sin embargo, obviamente ya está empezando a mostrar ciertos tipos de reacciones que pueden ser relevantes. Vamos a analizar algo importante acá y es más o menos ver en qué puntos se está encontrando, en qué puntos se está encontrando actualmente ese movimiento de corrección. Entonces tenemos que ese movimiento de corrección todavía no alcanza ni siquiera un 50%. Puede ser un nivel muy pobre de corrección en este punto de acá. Entonces, si toma, si toma obviamente el bajo anterior,
tendríamos un desplazamiento obviamente del punto estructural hasta este punto, y acá ya empezaríamos a poner en duda o se empezaría a poner en peligro todo el tema estructural del precio, porque tendríamos un punto que es mucho más fácil tomar por la demanda. Entonces, inicialmente tener en cuenta como eso, tener esta zona acá de reacción, no solamente si se mueve dentro de la estructura interna para ir a tomar la externa, sino simplemente también como en la construcción de que probablemente en temporalidades mayores o probablemente en plazos de tiempo mucho más largo podríamos tener cierto tipo de conflicto ahí. Bueno, es bastante interesante el 4 horas porque el 4 horas empieza a mostrar como ciertos movimientos interesantes dentro del precio. Quiero que vean cómo el precio genera este movimiento de estructura interna, donde de alguna u otra forma empieza a generar un movimiento de corrección que genera o sigue generando cierto tipo de atractivo para un movimiento de oferta, en donde ya estamos viendo obviamente que se está generando ese desplazamiento de oferta. De alguna forma ya genera como cierto atractivo de empezar a tomar todos estos puntos de acá. Sin embargo, es importante pues que el precio empiece o siga confirmando esa toma de esos puntos. Sin embargo, yo me mantengo todavía con esa expectativa bajista. ¿Por qué? Porque el precio ya me está mostrando cambios en el sentimiento donde de alguna forma nos puede llevar fácilmente a tomar este punto de acá. Como les mencioné en la temporalidad diaria, puede que el precio siga generando, siga formando esos movimientos o esos atractivos dentro de una estructura interna. Sin embargo, estos movimientos que estamos teniendo acá ya me muestran un debilitamiento de la estructura interna y una posibilidad, una intención de mayor probabilidad a ir a tomar el siguiente bajo. Entonces, dentro del análisis, dentro de la estructura, me parecería que es lógico de pronto que el precio pueda seguir extendiendo hasta este punto de acá. Extender hasta este punto de acá sería un movimiento de valorización del dólar que va acorde obviamente con lo que estamos esperando de Dixie, que en el punto donde se está teniendo reacción puede o lógicamente el precio puede tener un movimiento de probabilidad alcista bastante pronunciado, incluso volcando la balanza hasta ese movimiento estructural, porque tenemos la estructura en función hacia análisis. Entonces es importante mantener como eso claro, obviamente. Bueno, el australiano en su intención logra alcanzar el siguiente punto del mensual, este punto de acá. No recuerdo si la semana pasada lo teníamos marcado. Sin embargo, obviamente ya acá se empieza a generar cierto tipo de reacción interesante porque ya podría generarnos un movimiento de corrección en el precio dentro del gráfico mensual. Entonces, de alguna forma mantendría obviamente mis expectativas en función a qué sucede en este punto. Tenemos puntos más abajo, ya les había mencionado que este punto para mí no es importante ni relevante. Y este punto que está posicionado en esta zona de acá, uy, qué línea más fea, suprimir. En este punto de acá, en esta línea de acá, para mí es relevante, obviamente, tenerlo en cuenta. Sin embargo, eso ya generaría un desplazamiento, un movimiento de desvalorización del australiano bastante interesante, que también debería ir acompañado con un movimiento de valorización del dólar. Entonces, eso ya serían niveles de pandemia, niveles bastante críticos, donde obviamente ver un dólar hasta ese punto de ahí sería de alguna forma bastante conflictivo, obviamente a nivel estructural. Bueno, gráfica semanal que todavía nos genera como tipo de reacción que sea lo bastante interesante. Se sigue manteniendo obviamente ese movimiento bajista. Vemos que la semana pasada nosotros estamos anticipando un movimiento de reacción en este punto de acá, donde se tomó esa zona mensual y ya se está generando ese tipo de reacción contraria. Sin embargo, obviamente el desplazamiento todavía continúa siendo bajista, las probabilidades continúan siendo bajistas, el volumen de oferta ha sido bastante agresivo. Sin embargo, todavía no marco o no tengo pendiente como una zona que sea lo suficientemente relevante para un análisis. Dentro de este punto de acá es importante tenerlo, es una zona de congestión. No lo tengo marcado, lo marco para el próximo análisis. Sin embargo, ahí más o menos se mantiene obviamente el nivel estructural y los niveles de correcciones más importantes dentro de esta temporalidad. Sin embargo, tener en cuenta pues que en este par como tal yo mantengo como las expectativas y obviamente la direccionalidad en función al diario, porque vemos que las temporalidades mayores obviamente no están mostrando como una información lo suficientemente relevante. Entonces, este gráfico semanal es netamente como para tenerlo en cuenta en función más o menos como para los movimientos más fuertes que empieza a generar el mercado. Sin embargo, la temporalidad diaria es la que tiene mayor relevancia obviamente en este tipo de análisis. Bueno, una gráfica diaria interesante que a nivel estructural todavía continúa siendo bajista. Este es el siguiente punto estructural que es importante y relevante. Y estamos anticipando este movimiento la semana pasada, que es un movimiento de corrección que todavía continúa siendo dentro de la estructura. Entonces, si lo marcamos a la narrativa que tenemos pendiente o que tenemos
analizada para los otros pares. Es importante que este punto es el punto relevante más, pues es el punto que es más relevante dentro del nivel estructural, porque es el siguiente bajo. Sin embargo, obviamente ya empezamos a ver como cierto debilitamiento de la estructura, pero todavía no es como lo bastante fuerte. Vamos a ver más o menos el 4 horas cómo se está comportando. Sin embargo, este es el punto más relevante a nivel estructural. Entonces, en función a probabilidades, la probabilidad es bajista a nivel estructural. ¿Por qué? Porque la temporalidad así lo demanda. Todavía estamos presentando ese movimiento de corrección que de alguna forma empieza a generar como un atractivo en temporalidades menores, como lo vamos a ver en 4 horas. Entonces, este punto de acá ya empieza a ser como bastante interesante como objetivo. Bueno, en construcción del planteamiento y en construcción de las hipótesis, de alguna forma se genera cierto tipo de atractivo, obviamente, en esa continuación que es bajista. La lógica así lo demanda y así lo demanda, obviamente, esa correlación que existe con temporalidades mayores. Entonces, el precio, la idea es que continúe manteniendo ese movimiento hasta poder alcanzar lo que viene siendo el siguiente objetivo en temporalidades mayores, como lo es el diario y 4 horas. En 4 horas tenemos como relevante esta zona de acá, donde el precio generó un desequilibrio que es relevante dentro de todo el nivel estructural, entonces el precio puede generar ahí un tipo de reacción que es interesante. Sin embargo, en 4 horas vemos que este movimiento no ha sido como lo suficientemente atractivo, lo suficientemente fuerte como que me genere cierto tipo de cambio de sentimiento. Sin embargo, acá está el punto como más relevante o el punto estructural del 4 horas, donde de alguna forma el precio ya empieza a generar como cierto tipo de reacción. Sin embargo, es importante ver si durante la semana seguimos presentando movimientos de continuación que en realidad sí nos pueda llevar hasta este siguiente punto. Bueno, del USD CAD la verdad que no hay mucho que decir. Seguimos manteniendo este objetivo mensual que el precio puede tomar de manera fácil. Un movimiento de evaluación obviamente bastante interesante del canadiense frente al dólar. Sin embargo, la fluidez todavía sigue mostrando como ese movimiento, esa intención alcista. Esto obviamente generaría una correlación que es positiva frente al gráfico de Dixie, donde obviamente si presentamos presiones al alza del dólar, USD CAD presenta también a un nivel de correlación bastante alto esos movimientos de alcistas. Entonces, importante tenerlo en cuenta para esta semana. Bueno, el gráfico acá del semanal en realidad voy a saltar directamente para el gráfico del diario porque acá no, pues acá no tenemos como nada o información que sea lo suficientemente relevante. Entonces me voy a pasar de una para el diario. Bueno, este diario es interesante, cumple con el objetivo que teníamos la semana pasada, que es la continuación, obviamente, a tomar ese punto que era bastante relevante dentro del nivel estructural y además también era interesante a nivel de flotante de liquidez que tenía el precio. Logramos tomar este punto de acá, reacciona a un desequilibrio que teníamos acá en el diario y ya generó ese tipo de reacción de estructura que nos llevó obviamente a tomar ese objetivo. Claramente tenemos una actualización obviamente de la estructura, donde es este punto el siguiente punto estructural. Vemos de pronto que el precio está dejando acá un desequilibrio que puede generar un movimiento de corrección y tomarlo. Sin embargo, eso no nos lo depara esta semana, a menos de que el precio empiece a mostrar como ese tipo de reacción. Sin embargo, la fuerza que viene presentando el precio es bastante interesante como para poder anticipar ese movimiento que sea de corrección. Bueno, en 4 horas que es relevante en función al movimiento estructural, movimientos, presiones alcistas bastante interesantes que se presentaron durante la semana. La idea era obviamente que se mantuviera obviamente ese movimiento alcista en función a alcanzar ese objetivo diario. Dentro de la estructura en realidad no tengo como nada importante que analizar que no sea este punto. Sin embargo, es un punto dejado por un fundamental, entonces de alguna u otra forma lo mantendría como punto de interés, pero no como un punto de decisión como tal. Entonces, inicialmente este fue como el movimiento que dejó el 4 horas al llegar al objetivo. La idea era que se presentaran movimientos, se presenten como movimientos de corrección luego de tomar ese punto diario. Sin embargo, obviamente todavía el precio no nos ha mostrado como que la estructura esté frenando para poder empezar a generar ese movimiento de estructura interna. Entonces, por el momento, la idea es seguir viendo y analizando hasta dónde se puede extender ese movimiento diario, que sabemos que a nivel del mensual todavía tenemos espacio para seguirnos moviendo. Sin embargo, todavía no se presenta como ese síntoma, obviamente, de debilitamiento que nos pueda presentar la creación de una estructura interna. Bueno, vamos ahora con lo interesante. Vamos a empezar con todo el tema de índices, donde fue una semana interesante, obviamente, donde se cumplieron los análisis que se tenían propuestos. Por lo menos los dos análisis anteriores han sido, obviamente, bastante efectivos en función al tema de los índices, porque se han cumplido
con una correlación, o sea, han cumplido con cierta asertividad bastante interesante. Como sabemos, obviamente para mí es importante empezar por el semanal. El mensual, la verdad, no me muestra una información lo suficientemente interesante. Sin embargo, el semanal sí me lo muestra. Punto estructural, obviamente, todavía continúa siendo en ese punto, a menos de que tomemos este punto de acá. Sin embargo, no se ha tomado ese punto. A nivel estructural, continuamos teniendo ese movimiento de estructura interna que ya la semana anterior empezamos a presentar como cierto movimiento que ya empieza a ser de interés, donde analizamos un ingreso de demanda bastante interesante. Entonces, la estructura dentro del semanal se mantiene y obviamente este ingreso dentro de la estructura, obviamente, del diario, como ya lo veremos, es bastante relevante. Bueno, el diario es fundamental en todo el tema del análisis. Vemos que de alguna forma se ve mucho más claro esos movimientos estructurales. Nosotros estamos anticipando que luego de tomar ese punto de acá del diario, que era el siguiente bajo relevante dentro de la creación de una estructura interna, el precio podría generar un ingreso, obviamente, de demanda que sea contrario al flujo o al sentimiento que venía trayendo el precio. Vemos ese ingreso bastante relevante, dejándonos una zona de desequilibrio importante por si el precio quiere generar un movimiento de corrección, puede soportarse en ese punto de ahí. Los siguientes puntos a tomar son todos los puntos altos que dejó ese movimiento de creación de la estructura interna, como lo viene siendo todos esos puntos de acá. La creación de esos puntos de alguna forma ya empieza a generar atractivos, obviamente, para ser tomados por ese movimiento alcista que puede generar el precio. De alguna forma también es relevante tener en cuenta que el siguiente punto a tomar es la estructura. No ha tomado la estructura, por eso no hay una actualización del siguiente punto estructural. Sin embargo, ya vemos una intención o ya estamos viendo un ingreso de demanda que es lo suficientemente interesante para analizar, obviamente, de que de alguna forma ya empieza a generar un atractivo bastante interesante en función a la demanda. Bueno, el 4 horas, ¿qué podríamos decir? De alguna u otra forma fue acompañando ese movimiento del diario. Desde este punto de acá ya empezamos a tener cierto tipo de confirmación, obviamente, del ingreso de ese volumen, el soporte, obviamente, en zonas importantes o zonas relevantes en esta zona de acá, que al final terminó, obviamente, por continuar ese desplazamiento del precio. Se puede generar cierto tipo de reacción, obviamente, sin embargo, me gustaría que la estructura entre 4 horas se mantenga hasta alcanzar este punto. Y puntos relevantes dentro de los últimos sistemas sería lo que puede ser este desequilibrio de acá. Este sería el punto estructural. Si el precio antes o después de tomar ese punto, obviamente importante dentro de la estructura del diario, empieza a generar un movimiento de corrección, seguiría manteniendo esta zona de acá. Esta es la zona que nosotros tenemos, obviamente, desequilibrio del diario como un posible objetivo o como un posible punto de interés donde el precio puede volver a generar un atractivo de demanda. Entonces, por el momento, así se mantiene como toda la parte interior de lo que viene siendo el Standard Poor's 500. Bueno, vamos a finalizar con Nasdaq. Bastante interesante ese movimiento que viene teniendo dentro del semanal. Tuvimos una actualización de ese punto estructural la semana anterior. Ese sería el siguiente punto u objetivo dentro de la estructura, que para mí ya empieza a generar cierto tipo de atractivo, entonces ya lo tengo marcado como para que ustedes también lo tengan en vista, obviamente, de la continuación de esos movimientos que nos puede generar el diario hacia ese punto. Si el precio continúa, alcanza ese punto más alto, la siguiente actualización del punto estructural tendríamos que es este. Entonces, dentro del semanal, así es como se está viendo. Sin embargo, este tema de índices es muy importante tener en cuenta de que los puntos estructurales a nivel del semanal son relevantes. Sin embargo, a nivel de estructura es mucho más importante analizar el diario. Entonces, vámonos para el diario. Bueno, un diario importante, un gráfico diario importante, relevante, en función obviamente también a una coherencia que nosotros veníamos trayendo en función al análisis. También presenta una correlación bastante interesante con todo el tema que viene presentando el Standard Poor's. Alcanzamos este punto de acá como nosotros ya lo teníamos planteado. Anticipábamos este movimiento de acá de un ingreso obviamente de demanda. Seguimos manteniendo este como el siguiente punto a tomar. La estructura dentro de Nasdaq ya viene siendo un poquito más fuerte si lo analizamos en contra a lo que venía presentando obviamente Standard Poor's. Entonces, ya hay puntos bastante relevantes como lo vamos a ver ahorita en el 4 horas, sin embargo, tengan en cuenta también eso, la estructura viene siendo un poquito más fuerte, esa estructura interna viene siendo más fuerte en Nasdaq, sin embargo, manteniendo como todo el tema de la coherencia que viene presentando el precio, sería importante pues que el precio ya subiera a tomar ese punto de acá y ya empezar a tomar como toda esa estructura interna para alinearse con la externa.
Bueno, en el 4 horas tenemos que el punto a tomar sería este, que es el punto estructural que tenemos del diario. Estructuralmente ha sido mucho más interesante todo este tipo de movimiento que ha presentado el precio, donde se viene generando ese movimiento estructural bastante fuerte, con función obviamente a lograr alcanzar ese objetivo. Tenemos como zona o posible zona de reacción, siguiente zona de reacción, esta de acá. Es probable que el precio de pronto no haga caso o haga caso omiso a este punto de acá y vaya a buscar de pronto este desequilibrio más grande que tenemos en esta segunda zona. Entonces tengo esos dos puntos de interés que para mí son relevantes. Sería interesante que durante la semana obviamente siguiéramos presentando ese movimiento de extensión alcista para poder alcanzar ese objetivo, alinearnos más o menos con ese objetivo que tenemos para Standard Poor's. Entonces, para mí, en función a la capacidad que tienen los movimientos, en realidad es bastante interesante ver que la estructura, obviamente, interna que viene presentando, que ya no es interna, sino es prácticamente una correlación, ¿no? Como se viene correlacionando esa estructura externa con esa estructura interna. Sin embargo, ese movimiento, obviamente, bajista eh, sigue presentando un atractivo interno dentro de la estructura diaria. Entonces, importante que usted lo tenga en cuenta. Para mí este es el siguiente punto, que obviamente es el punto que va en relación, ¿no? Que sigue presentando una correlación con Standard Poor's. Puntos de interés, mi margen de probabilidad sería que el precio continuaría siguiendo obviamente este desplazamiento alcista que viene presentando, teniendo en cuenta esos dos puntos de interés donde el precio puede venir a buscar de pronto un atractivo de demanda. Eso sería todo por el análisis de hoy. Ahí está todo lo que teníamos para la semana planteada. Tenemos escenarios importantes esta semana en función a volatilidad gracias a eventos macroeconómicos como lo puede ser el posicionamiento de Trump, obviamente como nuevo presidente de Estados Unidos. Entonces, importante, acuérdese obviamente, darle like, comparta el video y también suscríbase al canal. Eso es todo.